Bien, entonces, como dijimos como terminamos en el segundo video, en el siglo segundo, tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos a Clemente de Roma, tenemos a Ignacio, Epístolas de Bernabé, Marción, Justino Mártir, Ireneo. En resumen, nos encontramos que desde el siglo segundo existe una interpretación literal, una interpretación alegórica por parte de Bernabé, una interpretación tradicional por parte de Ireneo y un rechazo completo del Antiguo Testamento como es Marción. Esto nos lleva entonces a avanzar al siglo III al IV, y aquí podemos considerar en Alejandría. En Alejandría, Egipto, durante el siglo III, el clima intelectual era tal que las escrituras fueron atacadas como inmorales, triviales y absurdas, intentando hacer significativa la fe cristiana a los intelectuales de Alejandría. Algunos eruditos recurrieron a la alegoría, como Clemente Alejandrías y Orígenes, ¿cierto? Recurrieron a la alegoría. En el otro lado, en Antioquía, fue una reacción entre el siglo IV y V contra la alegoría, pero cuya influencia se perdió debido a las controversias teológicas. Y en la Iglesia occidental, entre los siglos IV y V, su hermenéutica se caracterizó por dos cosas: interpretación alegórica y la autoridad de la tradición. Aunque algunos reaccionaron, los peligros de la alegoría y establecieron aunque algunos reconocieron los peligros de la alegoría y establecieron buenos principios teóricos en sus escritos, en sus propias exégesis, la mayoría de ellos se apoyaban más en el método alegórico de interpretación. Esto nos lleva y nos hace pasar al periodo medieval, desde el siglo V más o menos hasta el XV, aproximadamente estos 1000 años de oscuridad, como se le llama el periodo medieval, ¿cierto? Podemos ver también una escuela o varias escuelas de interpretación desarrollándose. Durante este periodo, así como entre los judíos, la tradición de los ancianos tomó prioridad. De la misma manera, la llamada tradición eclesiástica vino a ser suprema. Tanto las escrituras como los escritos de los llamados padres de la iglesia eran ofrecidos como sostén para esas tradiciones. La fuente principal de la teología medieval fueron las tradiciones de la iglesia durante los 1000 años. El tipo de exposición que predominó en este tipo fue la llamada cuatripartita, donde los intérpretes durante la Edad Media vieron sentidos o significados múltiples en las escrituras. Según ellos, por ejemplo, el significado literal nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. Segundo, el significado alegórico nos muestra dónde nuestra fe está escondida. Tercero, el significado moral nos da reglas para la vida diaria. Y cuarto, el significado espiritual nos muestra el fin de nuestra lucha. Se fijan, en la Edad Media, este fue la forma interpretativa mayoritariamente en la Edad Media. Esta idea cuatripartita, ¿cierto? El significado literal, el significado alegórico, el significado moral y el significado espiritual, que es muy parecido también a lo que hace la alegoría, ¿cierto? En el primer siglo con Orígenes, principalmente. Orígenes también, cuando habla de Jerusalén, lo desarrolla en estas cuatro perspectivas. Esta interpretación cuatripartita podría ser usada de la siguiente manera. La interpretación podría ser literal, alegórica, moral o espiritual. Por ejemplo, hablando de Jerusalén, para los intérpretes medievales podría ser la ciudad literal en Palestina o alegóricamente la iglesia, pero también podría ser o moralmente el alma humana. Y cuarto, o espiritualmente, la ciudad celestial. De esa forma se interpretaba en la Edad Media, a través de esta cuatripartita forma. O sea, le sacaban a un concepto, a una idea o a un texto bíblico, ¿cierto? Una idea literal, otra alegórica, otra moral y otra espiritual. Vemos que la interpretación literal es el significado sencillo y evidente. La interpretación alegórica provee lo que se ha de creer. La interpretación moral dice qué debemos hacer.
La interpretación espiritual se centra en lo que debemos esperar. Esa es la idea y la dinámica de estas cuatro formas, o de la forma cuatripartita en la Edad Media. Sin embargo, en la Edad Media de la Iglesia también es conocida como la Edad Oscura, cuando muchos clérigos, sin mencionar los laicos, ignoraban el contenido mismo de las Escrituras. El espíritu hermenéutico de esta época puede ser descrito por la frase de Hugo de San Víctor, quien declaró y dijo: primero aprende lo que debes creer y luego ve a la Biblia para encontrarlo. Una herejía bastante sutil, pero muy predominante también hoy día en muchas iglesias evangélicas. Ahí vemos en la fotito a Hugo de San Víctor. Las figuras clave en este periodo fueron los victorianos, monasterio de San Víctor en París, quienes bajo el liderazgo de un discípulo de Hugo, Andrés de San Víctor, pusieron un énfasis en el significado literal, pero usando la Vulgata para encontrar el significado cristiano y el texto hebreo para la explicación judía. De esa forma, imagínense toda la implicación que esto tenía al interpretar de esta forma. Aún otro teólogo importante fue Esteban Langdon, ¿cierto? Arzobispo de Canterbury. Él fue quien dividió la Biblia en capítulos. Él buscó interpretar la Biblia en conformidad con las doctrinas de la Iglesia, prefiriendo el significado espiritual al literal, puesto que según él, este era mejor para predicar y hacer crecer a la Iglesia. Otro personaje también de la historia, el teólogo más prominente durante el tiempo, fue Tomás de Aquino, él donde se desarrolla toda la escolástica. Él, influenciado por la filosofía escolástica, él construye su teología en base a la filosofía escolástica. Así como la neortodoxia en el siglo XX construye su teología en base al existencialismo, Tomás de Aquino construye su teología en base a la escolástica. Aunque Aquino enfatizó la importancia primaria de la interpretación literal y representa una tendencia en la dirección correcta, él estaba profundamente involucrado en la práctica del sentido múltiple de su época. La última persona que debemos mencionar, alguien que sembró la semilla de la Reforma, fue Nicolás de Lira, un convertido judío con amplio conocimiento del hebreo. Su importancia se debe a que él revivió el énfasis de la escuela de Antioquía, dando preferencia al sentido literal de la Escritura. Él urgió constantemente que los lenguajes originales fueran consultados, quejándose de que el sentido místico estaba ahogando al literal. Solo el sentido literal, él insistió, debe ser usado para comprobar cualquier doctrina. Qué bueno que Dios levantó a estos hombres a través del tiempo, ¿cierto? Su obra tuvo influencia sobre Lutero y afectó profundamente la Reforma. Un proverbio decía: si Lira no hubiera tocado, Lutero no hubiera danzado. Aleluya. El estándar entonces era la enseñanza tradicional, y las escrituras, así como los escritos de los padres, eran usados para sostener esa enseñanza. La interpretación cuatripartita era el método preferido, aunque la alegoría continuaba predominando. Fíjense que a la Iglesia, a través de todo el tiempo, una de las cosas que le ha costado desligarse ha sido de la interpretación alegórica. Llevamos siglos de interpretación bíblica y aún no podemos raer completamente la alegoría de la interpretación en muchos lugares. Pasamos entonces al periodo de la Reforma Protestante, siglo XVI en adelante, ¿cierto? ¿Cuáles son las raíces de la Reforma Protestante? Ahí estaba Martín Lutero pegando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, aunque la tradición luterana dice que Lutero no pegó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, pero bueno, eso es otro tema ahí de historia, ¿cierto? No tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. Uno, el nominalismo escolástico. La esencia de los grandes sistemas escolásticos del periodo medieval fue la síntesis de la filosofía y la revelación, la unión de la razón y la escritura.
Guillermo de Ockham, que está ahí en su imagen, atacó el uso de la razón en la teología, aún enseñando que la razón sin la revelación puede alcanzar conclusiones contradictorias a la revelación. El énfasis de Guillermo de Ockham logró dos cosas para preparar el camino de la Reforma. A. Creó una desconfianza profunda en las construcciones y sistemas del escolasticismo medieval y limitó la teología a la revelación solo para obtener conocimiento. Y B. El resultado fue un sistema de interpretación más confiable que las especulaciones alegóricas de los padres. Martín Lutero tuvo una educación filosófica de Guillermo de Ockham, así que hay una influencia potente ahí también en la vida de Martín Lutero. Segundo, el humanismo renacentista. Un gran avivamiento por el estudio del siglo XV puso el fundamento para la hermenéutica de la Reforma. Dos factores involucrados fueron: uno, el flujo de refugiados griegos provenientes del caído imperio bizantino amplió la influencia del lenguaje griego y de su herencia clásica. Segundo, también la invención de la impresora de tipo movible creó una verdadera explosión de conocimiento y estudios bíblicos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la invención ahí de Gutenberg? Dos figuras claves en esto. Primero, en el terreno para la Reforma fue además preparado en la providencia divina por dos hombres, Juan Reuchlin y Desiderio Erasmo. Reuchlin, tío de Felipe Melanchthon, fue el llamado padre del conocimiento hebreo para la iglesia cristiana, pues él publicó una gramática hebrea y un léxico hebreo, además de publicaciones sobre los acentos y ortografía hebrea y una interpretación gramática de los 7 salmos de penitencia. A Reuchlin se le llamó Jerónimo Renacido. Y el otro personaje en estas figuras prominentes antes de explotar la Reforma fue Erasmo de Rotterdam. Publicó la primera edición crítica del Nuevo Testamento en griego, además de las anotaciones y su paráfrasis de los evangelios, que fueron ejemplos de interpretación con énfasis histórico y filológico. Ahora, no podemos dejar de reconocer que Erasmo era un humanista, y por ende él estaba muy influenciado con su humanismo, pero él pudo traer un gran beneficio a la Reforma protestante. Lutero usó mucho del Nuevo Testamento de Erasmo. Sin embargo, debemos apuntar a Lutero mismo como la lámpara de la hermenéutica en la Reforma. Ellos solamente fueron anclas, o mejor dicho, puntales que abrieron el camino para la Reforma protestante, así como lo hizo Wycliffe en su tiempo, así como lo hizo John Huss en su tiempo, etc. La hermenéutica en la Reforma. Al traducir la Biblia al alemán, Lutero hizo un gran servicio a la nación alemana, pero también fortaleció el ímpetu de tener las escrituras en lenguaje común de la gente. Recuerde que la gran crítica que se hizo a través del tiempo, tanto Wycliffe como Huss, incluso como Jerónimo, creo que también recalcó el tema, pero Jerónimo más bien se dejó llevar por la iglesia, pero Wycliffe, que fue asesinado, ¿cierto?, y quemado, y John Huss y Lutero plantearon que lo lógico era que cada individuo tuviera la Biblia en su lenguaje materno, en su lengua mater. Cada persona debiera leer la Biblia en su lengua nativa para que pudiera realmente producir los efectos que ellos querían que se produjera. Entonces todo el proceso todo el proceso de la pre-reforma tiene que ver con esta gran crítica. Hoy traduzcamos la iglesia, traduzcamos la Biblia al idioma de la gente para que la gente entienda. ¿Qué hacía la Iglesia Católica? Prefería no traducirla al lenguaje de la gente para que la gente no entendiera, porque el concepto que los movía a ello era que la gente ignorante era más fácil de poder gobernar. Y hasta el día de hoy se utiliza mucho ese principio. Y aunque debemos reconocer que los principios hermenéuticos de Lutero fueron mejor que su práctica, es a él a quien debemos el mayor énfasis sobre el significado literal como la única base apropiada para la exégesis. Martín Lutero, entonces, Lutero completamente
despreciaba la interpretación alegórica de la Escritura, llamándola puro polvo, especulaciones vanas y escoria. Podemos resumir su hermenéutica con una frase suya: el Espíritu Santo es el escritor más sencillo que hay en los cielos o en la tierra. Por lo tanto, sus palabras no pueden más que tener el sentido más sencillo, que es lo que llamamos el sentido escritural o literal. Qué buena frase la de Lutero. Qué linda frase para recordarla siempre. El Espíritu Santo es el escritor más sencillo. Si él quisiera complicarnos la existencia, lo hubiese hecho muy bien, ¿cierto? Pero lo que quiere el Señor es que la Biblia sea entendida por cualquier persona. Aquí tenemos otro personaje también de la Reforma, Juan Calvino. Después de Lutero, la antorcha pasa a Calvino, quien en sus comentarios sobre Gálatas 4:21 al 26 se quejó de la práctica de obtener varios significados de una misma escritura como un invento de Satanás. En su introducción a Romanos, sus palabras fueron: es audacia, casi sacrilegio, usar la escritura a nuestro placer y jugar con ella como una pelota. Como muchos lo han hecho, es el primer trabajo del intérprete dejar que el autor diga lo que dice, en lugar de atribuirle lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. Qué interesante, ¿ok? Entonces ya vemos que Lutero, Calvino, ¿cierto? Y aunque los principios sola fidei y sola gratia constituyen el principio material de la Reforma, el principio formal de la misma es sola escritura, pues su esencia es el rechazo de la tradición eclesiástica. En la Reforma se dio reversa completamente al énfasis hermenéutico que había proliferado en la Iglesia occidental desde los días de los padres post-apostólicos. No debemos olvidarnos de Melanchthon, Zwinglio, Bucer, Beza y otros, pero por falta de tiempo solo recordaremos la palabra de Tyndale, traductor del Nuevo Testamento al inglés. Él decía lo siguiente: debes entender entonces que la escritura tiene un solo sentido, que es el sentido literal, y que ese sentido literal es la raíz y fundamento de todo, y el ancla que nunca falla. A ella debes afianzarte, y así nunca errarás ni te saldrás del camino. Pero si dejas el sentido literal, solo podrás perderte. Sin embargo, la escritura sí usa proverbios, similitudes, acertijos, alegorías, como las otras formas de hablar lo hacen. Pero lo que esos proverbios, similitudes, acertijos y alegorías significan es siempre el sentido literal, y ese debes siempre buscar diligentemente, decía William Tyndale, traductor de la Biblia al inglés. ¿Cuáles son los fundamentos teológicos de la Reforma? Veamos algunos de los fundamentos de la Reforma en este momento. Primero, el principio psicológico. ¿Qué quiere decir el principio psicológico? La fe y la iluminación son los requisitos personales y espirituales para el intérprete. El intérprete debe buscar la dirección del Espíritu y depender de esa dirección. Segundo, el principio de autoridad. ¿Qué quiere decir el principio de autoridad? La Biblia es la autoridad suprema y final en todo asunto teológico, y por lo tanto está sobre toda autoridad eclesiástica. Tercero, el principio literal. ¿Qué quiere decir este principio? Lutero mantuvo la primacía de la interpretación literal de la Escritura. Esta primacía refutó la interpretación cuadripartita de los escolásticos. Lutero especialmente rechazó los métodos alegóricos usados por Roma, pero Lutero mismo algunas veces usó la forma de alegoría. Un aspecto de este principio es que Lutero aceptó la primacía de los idiomas originales de las Escrituras. Cuarto, el principio de la suficiencia. El cristiano piadoso y competente puede entender el verdadero significado de la Biblia y por lo tanto no necesita las guías oficiales ofrecidas por Roma. La claridad de la Biblia, junto con el sacerdocio de todos los creyentes, hace que la Biblia sea la propiedad de todos los cristianos. La claridad de la palabra significa que
fue escrita en un lenguaje ordinario con su sentido ordinario. Su verdadero significado no era alegórico ni de ninguna manera oscuro, y por lo tanto no requiere de alguna autoridad eclesiástica para definir su verdadero significado. En lugar de una guía oficial de Roma, Lutero enseñó que el verdadero intérprete de la Escritura es la Escritura misma. Los pasajes oscuros deben ser interpretados por los pasajes claros y no por las tradiciones de Roma. Ningún pasaje debe ser interpretado de tal manera que contradiga la enseñanza entera de la Biblia. Quinto, el principio cristológico. La función de toda interpretación es encontrar a Cristo. Este fue el método de Lutero para hacer de toda la Biblia un libro cristiano. Y sexto, el principio de la ley y el evangelio. La ley de Dios fue dada para postrarnos a causa de la culpa del pecado. La salvación viene por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. Estos eran los 6 principios que ocupaba Martín Lutero para interpretar las Escrituras. El principio psicológico, o mejor dicho, la Reforma. El principio psicológico, el principio de autoridad, el principio literal, el principio de la suficiencia, el principio cristológico y el principio de la ley y el evangelio. Roma rechazó la hermenéutica de la Reforma, puesto que estaba unida a la doctrina reformada. El asunto principal es la interpretación eclesiástica, no la interpretación literal según Roma. Esto entonces nos hace pasar al periodo confesional. Este periodo fue marcado por las siguientes características. 1. Una explosión continua de los estudios bíblicos. Y 2. Un progreso continuado en perfeccionar la aplicación de la hermenéutica de la Reforma. El periodo confesional. Sin embargo, en el siglo XVII también vio los movimientos del pietismo y racionalismo. El pietismo fue un movimiento contra el dogmatismo doctrinal y el instrumentalismo que carecía de una fe personal y una vida práctica cristiana piadosa. De los 3 principales promotores de este movimiento, Felipe Jacob Spener, Augusto Hermann Francke y Julio Alberto Bengel, este último fue el más importante, particularmente por sus estudios textuales y su comentario del Nuevo Testamento. El racionalismo fue promovido por hombres como Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, y así como von Wolf, Reimarus y Lessing en el área teológica. Este movimiento efectivamente trató de naturalizar la revelación especial y sirvió como semilla de la cristiandad liberal y destructivo alto criticismo de los siguientes 3 y 4 siglos restantes. Aquí vemos entonces la semilla de lo que se desarrolla después con la neo-ortodoxia más adelante. Aquí entramos al periodo histórico crítico. Y aunque el siglo XVIII tenemos a hombres como Wesley y Whitefield, fue el movimiento metodista que promovió el estudio personal y de grupo de la Biblia, pero fue insuficiente para detener la tormenta del liberalismo y el llamado alto criticismo de la Biblia, cuando Kant y Schleiermacher eficazmente removieron los fundamentos de la hermenéutica bíblica de la Iglesia. Kant quitó todo excepto los mandamientos explícitos y Schleiermacher enfatizó los sentimientos humanos de la divinidad, quitando las definiciones ortodoxas y la fuente autoritativa de la Biblia. A estos dos siguieron Rich y von Harnack, quienes enfatizaron la moralidad de la Biblia e idearon un Jesús que no era el de la Biblia, errando en afirmar que el Jesús de la Biblia no era el Jesús de la historia. Harnack, recuerden que fue profesor de Carvar también, y de ahí Carvar se tomó también. Las características dominantes de la hermenéutica del liberalismo moderno son el rechazo a la inspiración verbal de la Biblia y segundo, la opinión que la Biblia es un producto humano falible, o sea,
no es inspirada por Dios, es solamente el hombre queriendo descubrir o entender a ese Dios que existe. Por eso la revelación es subjetiva, tú decides qué es revelación y qué no. Y esto nos lleva al periodo contemporáneo. Siglo XX y ahora siglo XXI ha visto grandes cambios en el campo de la hermenéutica, sobre todo por la influencia de Carbar y Rudolf Bultmann, así como los otros campos como la crítica literaria, filosofía y aún la ciencia. Lo ocurrido en el siglo pasado fue una reacción al método crítico histórico del siglo XIX, donde el significado histórico fue enfatizado hasta que la escritura perdiera relevancia para nuestro tiempo. En el siglo XX vio el nacimiento del llamado nuevo criticismo, que enfatiza el supuesto significado que el texto tiene en sí mismo, es decir, aparte del propósito o intención original de su autor. Cuando intérpretes, aplican este principio a la Biblia, la historia de la Biblia es minimizada y lo que el lector considere que es el significado toma precedencia. La interpretación se vuelve entonces subjetiva en este periodo de interpretación. En el presente, la mayoría de las interpretaciones se pueden catalogar en tres clases. 1. Aquellos que ven el texto como autónomo. 2. Aquellos que elevan el rol del lector o intérprete. Y tercero, aquellos que consideran suprema la intención del autor. Y para ir finalizando entonces la conclusión a este punto 3, a este tema 3, la historia de la interpretación, debemos reconocer, sin embargo, que en nuestras iglesias la hermenéutica ha vuelto a su debida importancia. Los pastores y predicadores están buscando prepararse mejor, libros están siendo publicados, escuelas establecidas, y la hermenéutica bíblica, cuyo nacimiento hemos trazado a Esdras a través de la enseñanza de nuestro Señor y sus apóstoles, en los predicadores fieles a su llamado aún en la edad post-apostólica y en la oscura edad media, hasta llegar al nuevo amanecer de la Reforma, y en los escritos y confesiones puritanas, y a pesar de los ataques de los neoortodoxos, llegamos a nuestros días. Esa hermenéutica está de nuevo siendo enseñada y practicada. Y la pregunta para terminar: ¿cuál es esa hermenéutica bíblica? Aleluya. Así que, querido hermano, con esta pregunta vamos a seguir desarrollando el curso de interpretación bíblica. Gracia y paz, que el Señor les bendiga mucho.